La batalla de voces que ha dividido a los fans de Black Sabbath desde siempre. Yo sé que es un tema muy trillado, pero me pidieron que hiciera este video, así que ahí les va. Vamos a analizar cada voz, cada contexto, y ustedes me dirán al final su opinión, ¿vale? Y es que bueno, hay debates eternos como Judas Priest, Iron Maiden, Megadeth, Metallica, etc. Y este es uno de ellos. Pero, ¿quién fue mejor o quién desempeñó mejor papel en Black Sabbath? ¿Ozzy Osbourne o Ronnie James Dio? Y es que tenemos dos épocas completamente diferentes de la misma banda y curiosamente los dos terminaron siendo absolutamente esenciales para la historia del metal. Pero primero vayámonos con algo de contexto: el nacimiento de la voz de Black Sabbath. En 1968, 4 músicos de Birmingham forman una banda que cambiaría la historia del rock pesado, Black Sabbath. Los integrantes: Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Ward y en la voz Ozzy Osbourne. En 1970 lanzan Black Sabbath, un disco oscuro, pesado y completamente distinto a lo que existía en ese momento. Pero una gran parte del sonido, de ese sonido, esa atmósfera oscurona, venía de la voz de Ozzy Osbourne. Find out I'm the chosen one. Ozzy Osbourne, la voz del Sabbath original. Y es que Ozzy no era un cantante técnico en el sentido clásico, pero tenía algo que era igual de poderoso: una identidad única vocal. Y es que su voz tenía 3 características muy claras. Primero, un timbre agudo y nasal muy reconocible. Y me parece que eso hacía que prácticamente su voz flotara por encima de los riffs pesados de Tony Iommi. En otro aspecto, una interpretación, digamos, vulnerable. Y sí, Ozzy no sonaba como un héroe acá épico. Sonaba más bien, siempre lo he dicho, como un diablito, como alguien atrapado en una oscuridad que describía perfectamente las letras. Y esto encajaba perfectamente con canciones como Paranoid, War Pigs, Iron Man. Y bueno, por supuesto, en un tercer aspecto u otro aspecto, carisma como frontman. Y es que, bueno, Ozzy tenía una conexión directa con el público hasta el último de sus días. Era caótico, era impredecible, era muy salvaje en el escenario. Y eso, bueno, pues lo convirtió en una figura central del metal. Pero bueno, igual en cuanto a áreas, vamos a decirlo así, de oportunidad de Ozzy, también tenía limitaciones. Tenía un rango vocal relativamente limitado comparado quizá con otros cantantes más técnicos. Y bueno, con el paso de los años también empezaron problemas serios de alcohol, drogas, tensiones dentro de la banda, y es en 1979 cuando la relación con Black Sabbath se rompió y Ozzy fue despedido, así que la banda tuvo que buscar un nuevo cantante. Y estamos hablando de Ronnie James Dio. Y sí, el reemplazo fue una sorpresa y el elegido, Ronnie James Dio. Sing me a song, you're a singer. Un cantante que ya tenía muy buena reputación, o una reputación enorme por su chamba o su desempeño en Rainbow junto a Ritchie Blackmore. Y es que Dio llegó con algo distinto, una voz mucho más técnica y sobre todo poderosa. En 1980 Black Sabbath lanzó Heaven and Hell y el cambio fue inmediato. La voz de Dio tenía características muy diferentes. Primero, un rango vocal mucho más amplio. Dio podía subir incluso con potencia sin perder control. También tenía una técnica muy, muy sólida. Obviamente su forma de proyectar la voz venía evidentemente de un entrenamiento vocal muy temprano. Entrenamiento vocal o musical, vamos a decirlo así. En otro aspecto más, una interpretación épica. Era muy elegante Dio en su voz. Mientras que Ozzy quizá transmitía más paranoia, miedo, bueno, no sé si miedo, oscuridad es la palabra. Y por así decirlo, si lo queremos llevar como un ejemplo, Dio transmitía, de mi punto de vista, más heroísmo, fantasía, y eso cambió completamente la atmósfera de la banda. Canciones como Heaven and Hell, Neon Nights, mostraban un Sabbath más cercano al heavy metal épico que dominaría los años 80. Y es que lo que Dio le dio a Black Sabbath aportó 3 cosas fundamentales. Primero, precisión vocal.
una voz que podía sostener notas largas con un control enorme. Segundo, una narrativa distinta. Las letras empezaron a inclinarse más hacia temas mitológicos y fantásticos. Y en otro aspecto, una nueva energía renovada. Hablando de lo musical, pues. Y sí, la banda sonaba renovada. Muchos fans incluso consideran Heaven and Hell uno de los mejores discos de Sabbath. Sin embargo, había diferencias. Para algunos fans, la voz de Dio era demasiado elegante para Sabbath. Black Sabbath había nacido como algo oscuro, crudo y casi aterrador. Y pues con Dio el sonido se volvió más heroico, más pulido, y eso no era malo. Simplemente era diferente. Y es que, como dato curioso, se dice que cuando Dio entra a la banda, Tony Iommi se volvió o recuperó su lado creativo, se volvió más creativo aún. Y esto porque antes de la salida de Ozzy, pues los ánimos estaban ya muy bajos, la energía en el piso. Y dicen que con Dio la banda volvió a componer con energía, se sentía más enérgica para hacer esto. Pero entonces llegamos a este eterno debate, ¿quién fue mejor? Y para mí la respuesta depende de lo que busques. Para mí, Ozzy representaba la esencia de Black Sabbath, la esencia original de Black Sabbath. Una voz quizá imperfecta, pero absolutamente icónica y con muchísima identidad. Y Dio representaba, digámoslo así, la evolución técnica del metal. Una voz poderosa, precisa, épica, con mucha técnica. Y al final, para mí, comparar estas dos voces es como comparar un capítulo de la misma historia. Uno, en mi punto de vista, creó la identidad del metal, y el otro demostró hasta dónde se podía crecer. Ozzy fue ese caos o ese desmadre que le dio el sonido, y Dio quizá fue la voz que lo llevó a otra dimensión, a una nueva dimensión. Aquí lo cierto es que Black Sabbath tuvo la oportunidad de tener a dos de las voces más icónicas en el metal, influyentes también. Pero ahora te pregunto, ¿cuál de los dos es tu favorito, Ozzy o Dio? Déjalo en los comentarios y nos vemos en el siguiente video. ¿Qué opinas?